Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Raúl Corona de Metrend y bueno, hoy tenemos el... nos honra contar con la presencia de la doctora Telma Sánchez Villanueva hoy en este webinar en donde va a compartir su experiencia clínica sobre la depresión durante el embarazo y el papel de la neuromodulación no invasiva como alternativa terapéutica. A lo largo de su trayectoria, ha enfocado su práctica en el abordaje de la depresión, la ansiedad y la salud mental perinatal, promoviendo así tratamientos basados en evidencia científica. Y pues bueno, también es miembro de asociaciones profesionales en psiquiatría como APM, MCMP. Y bueno, adicional, pues participa activamente en espacios académicos de formación médica continua. Hoy le damos la bienvenida a una gran persona que es profesional de la salud, la doctora Telma Sánchez, médica, psiquiatra y sobre todo a una gran mujer comprometida con el cuidado de la salud mental. Muchísimas gracias, Doc. Bienvenida. No, al revés, Raúl, gracias a ustedes. Todos estos espacios que abrimos a mí me parece que son muy importantes porque hacemos cultura médica, pero también, ya saben, estamos trabajando un poco por todo lo que tenga que ver con salud femenina, con disminución de brechas, y creo que todos esos espacios son muy valiosos y muy importantes, donde se conjugan tanto aspectos médicos, científicos como sociales también. Entonces, gracias por el espacio. ¿Sí? Voy a compartir mi pantalla. Permítame un momentito. Listo, se está viendo, ¿verdad? ¿Me confirma si se ve, Raúl? Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Bien, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de la estimulación magnética transcraniana en el embarazo, y para eso es importante que empecemos a hablar un poco acerca de dónde estamos parados. Sabemos que la relación de depresión y de algunas condiciones médicas varía de acuerdo al género. En la depresión sabemos que es más común que sea en mujeres a que sea en hombres. Y si nos vamos a cifras ya muy puntuales, nos damos cuenta, por ejemplo, de que en México 2 millones de hombres contra 5 millones de mujeres se describen como muy deprimidos, lo cual pues son obviamente números altos, ¿no? Y de el uso de antidepresivos, pues estamos hablando que más o menos el 5% de los son hombres y el 12% mujeres. Es interesante considerar que buena parte de los trastornos mentales en las mujeres, el pico que tienen de prevalencia, es en la edad reproductiva, ¿sí? En la edad en la que pueden tener hijos. Y cuando hacemos algunas búsquedas, ¿no? Acerca de otros números y de otras cifras, lo que nos damos cuenta es que, por ejemplo, en las clínicas obstétricas, cuando se hacen estos tamizajes, se ve que prácticamente el 25% de las mujeres embarazadas mayores de 18 años tienen cuando menos sintomatología depresiva, si no depresión mayor, sintomatología depresiva. Y las cifras en el mundo de depresión perinatal, que sabemos que tiene que ver con, incluso a veces con la preconcepción, el periodo de preconcepción en el embarazo y en el posparto, llega a números de entre los 13 y los 30%, ¿sí? De las mujeres que están en estas condiciones. Además, hay que considerar que muchas de estas mujeres que tienen depresión perinatal también son mujeres que desafortunadamente caen en esta categoría de depresión resistente. Son mujeres que han tenido episodios previos, que no les ha ido nada bien con los fármacos y con los tratamientos disponibles. Luego están esas otras condiciones en las que las mujeres embarazadas pueden quejarse de otros problemas como trastornos de sueño, que son muy comunes, ¿no? Especialmente llegando al final del tercer trimestre. Y por supuesto están las depresiones graves postpartos y cuadros psicóticos como manía y psicosis. Tenemos que considerar que muchos embarazos son planeados, pero muchos embarazos no son planeados, y eso además ponen otra condición complicada cuando tenemos que hablar de trastornos mentales en salud perinatal, porque entonces tanto
persona embarazada, la mujer embarazada, como el equipo médico se enfrentan a una situación que tienen que resolver de alguna manera y a veces pues no en las mejores condiciones. En México prácticamente el 40% de las mujeres, de acuerdo a algunos estudios, tienen embarazos no planeados. Y suelen ser mujeres muy jóvenes, entre 15 y 24 años, y especialmente de condición socioeconómica baja. Entonces, cuando entramos en esa interfase, ¿no? Entre los trastornos mentales y el embarazo, el equipo médico se encuentra ante un escenario que puede ser complejo y difícil, ¿no? De manejar, porque finalmente sabemos que alguna decisión vamos a tener que tomar y alguna de las condiciones que nosotros vayamos a ofrecerle a la paciente tendrá que ser una condición con la información que tenemos que sea la más adecuada y que le ayude a la paciente a atravesar durante este periodo que es tan importante de la mejor manera y que también intentamos garantizar en la medida de lo posible que el posparto también sea un periodo manejable, aceptable y seguro, tanto para la madre como para el bebé. Entonces, aquí entra entonces en la balanza la información que tenemos acerca de qué pasa cuando una mujer está embarazada y no se trata. El riesgo de no tratar el padecimiento mental durante el embarazo para la madre, ¿sí? Tiene mucho que ver, obviamente, con aumentar los riesgos, sobre todo de depresión. Y lo que sabemos hoy por hoy es que una mujer que tiene depresión durante el embarazo es muy probable que vaya a tener una depresión en el posparto. Y entonces luego resulta que la depresión mayor es el diagnóstico primario más común en mujeres en el posparto. Y si consideramos el que la mujer no se trate, entonces aumenta el riesgo de complicaciones. Por ejemplo, en el caso de mujeres que tienen ya antecedentes, puede tener recaídas de hasta un 70% en las mujeres que tienen depresión y en el caso de las mujeres que sufren el trastorno bipolar hasta un 85%. Y sabemos que una recaída en esas condiciones puede tener consecuencias muy graves. Por otro lado, no solamente la depresión y el trastorno bipolar van a tener un incremento o el riesgo, sino que muchas otras condiciones también se van a detonar, porque finalmente hay algunos sustratos biológicos comunes que se comparten en el embarazo y que tienen que ver también con procesos relacionados, por ejemplo, con la inflamación en en los trastornos mentales. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Por ejemplo, que también las mujeres embarazadas van a tener más depresión postparto, aquellas que también tienen trastornos de alimentación. Va a haber una comorbilidad también aumentada en el caso de la ansiedad, en el trastorno de estrés postraumático, en el TOC. Y en el TOC a veces es un poco complicado identificar la patología, porque a veces se disfraza un poco con la preocupación natural, ¿no? O la preocupación que hasta cierto punto es esperada en los padres, especialmente en los padres primerizos, en las madres primerizas, en las que están como constantemente cuestionándose cómo viene el bebé, si viene sano, si va a tener alguna complicación, si es normal lo que se siente. Entonces, estos pensamientos que pueden ser breves, intrusivos y leves, muchas veces son el antecedente de una complicación más grave ya de un trastorno bipolar en forma que se puede detonar o se puede exacerbar durante el embarazo. Y luego, además de estas condiciones inherentemente, digamos, relacionadas con los procesos mentales, estarían luego otros problemas que se asocian a las condiciones en las que las mujeres embarazadas con un trastorno mental son como más proclives, ¿no? Por ejemplo, el no tener un autocuidado adecuado o suficiente. Entonces suelen ser mujeres que fuman y beben más alcohol, que consumen más sustancias, que cuidan poco su dieta, que no van a la atención prenatal con su ginecólogo, que no hacen ejercicio, y entonces empiezan a sumar elementos que pueden eventualmente complicar el escenario. Una de las cosas que especialmente preocupan en este periodo es que pueden tener las pacientes no solamente una recaída, sino una condición de una emergencia, pueden tener una crisis. Y cuando hablamos de crisis, pues estamos hablando, por ejemplo, de situaciones de riesgo suicida, de sobredosis de sustancias o cuadros propiamente psicóticos. Y lo que se ha visto es que tanto en el primer como en el noveno mes es cuando existe mayor riesgo de tener estas crisis.
Y pues por supuesto, el terrible fantasma, ¿no? Que persigue a las personas que tienen depresión y a los médicos que los tratamos, que es el suicidio, es un riesgo especialmente alto, es una de las causas importantes en mujeres en edad reproductiva, en mujeres embarazadas, ¿no? Sin otras complicaciones médicas, y puede alcanzar cifras muy altas entre esta población. Pero el problema no solamente es para la mamá, ¿sí? No solamente es para la mujer embarazada, sino que también hay que considerar otros riesgos que el bebé sufre cuando una mujer está embarazada y no se trata. Por ejemplo, el riesgo de tener parto pretérmino, que es mucho más probable en las mujeres deprimidas embarazadas. Y hay una relación directa entre la severidad de la depresión y el riesgo mayor de un parto pretérmino, ¿sí? El parto pretérmino también se relaciona con un bebé más pequeñito de lo esperado, con un bebé de bajo peso al nacer o menor para su edad gestacional. Y es interesante ver con esta, digamos, con esta proporción que estamos hablando de que a mayor depresión, mayores complicaciones, lo que se ve es que por cada punto que se aumente en la severidad en la escala de depresión de Beck, va a haber un riesgo aumentado de entre un 5%, entre un 5 y un 7% del bebé de que tenga estas complicaciones con respecto a su talla y a su peso. También se ve que aumentan menos de peso las madres deprimidas que no tuvieron tratamiento, ¿no? Que un bebé estándar, alrededor de 1 kilo, que pareciera que no es mucho, pero si estamos hablando de un bebé que pesa 10, 11 kilos, pues estamos hablando prácticamente del 10%, del 15% de su peso total corporal. También existe la posibilidad de que estas complicaciones lleven a que los bebés estén más tiempo en la unidad de cuidados intensivos. La depresión y la ansiedad prenatal, por supuesto que tiene o sea, implica una serie de riesgos en el momento del embarazo. Pero luego también está el gran cuestionamiento, ¿no? Que todas las personas especialistas en el desarrollo, ¿no? Y los psiquiatras han estudiado y que tienen que ver con el efecto tardío que tiene estos procesos mentales, porque hay una especie como de ventana de vulnerabilidad en el desarrollo y que eventualmente tendrán manifestaciones de alteraciones a largo plazo, ¿no? Entonces se ha relacionado, por ejemplo, más problemas de déficit cognitivo, incluso trastornos de déficit de atención, trastornos de conducta, algunos trastornos de personalidad, depresión también, ¿no? En los hijos, depresión en los hijos de madres deprimidas, esquizofrenia. Hay algunos debates con respecto al autismo también, pero también es un tema que se pone sobre la mesa. Y la condición de depresión de la mamá hace que la relación esté marcada de alguna forma con su bebé, ¿no? Esto acorta la lactancia, hay una pobre interacción paterno-filial, es muy difícil que la mamá se pueda hacer cargo del bebé cuando difícilmente se está pudiendo hacer cargo de su propia persona, no puede levantar su propio cuerpo, ¿no? Cómo abrazar y cómo cuidar a un bebé. Y a veces incluso se llega a situaciones extremas en el cual los hijos terminan siendo víctimas de maltrato por esta condición emocional de las madres. Entonces volvemos a este asunto que es nodal, ¿no? El ser o no ser, ¿no? Tratar o no tratar. Porque cuando llega una paciente embarazada y llega con una condición como la depresión, entonces nosotros tenemos que poner en una balanza qué le sugerimos a la paciente, ¿sí? Le vamos a sugerir algo tomando en consideración que hay riesgos de los tratamientos para el embarazo o hay riesgos para el feto, ¿no? O también los riesgos que implica el que no tratemos estas condiciones, ¿no? Y riesgos que a veces tienen consecuencias muy graves, especialmente si tomamos medidas, digamos, poco conservadoras o muy basadas en el miedo, ¿no? Como hacer sugerencias de suspender o de quitar o de no tratar. La mayor parte de los consensos, estoy aquí mostrándoles el de la Asociación Británica de Psicofarmacología, pero pues prácticamente todas las asociaciones de ginecólogos y obviamente las asociaciones de psiquiatras mencionan que en relación a esta información que hoy por hoy tenemos, el, el decidir
no tratar por el miedo que nosotros como profesionales tengamos, ¿no? De hacerle algún daño o alguna lesión al feto, finalmente también es una decisión, ¿sí? Podremos decir, bueno, no se hace nada, ¿no? O que deje el tratamiento o que ya no tome ninguna decisión. Sin embargo, esa es una forma de tomar decisión, porque entonces sabemos que también el bebé va a tener condiciones o situaciones graves que eventualmente pueden ser tan serias como podría haber sido tomar algún medicamento en su momento o algún otro tipo de terapéutica. Lo que sabemos es que la preexistencia de enfermedad mental en las mujeres embarazadas va a aumentar el riesgo de complicaciones obstétricas y va a ser directamente proporcional con la intensidad de la severidad de estos trastornos. Con ese escenario, lo que nosotros creo que tenemos que hacer es basarnos en las buenas prácticas y utilizar recomendaciones que para nosotros resulten razonables en función de ofrecerle a la paciente algo que hacer con el conocimiento y por supuesto con la obligación ética de informarle a la paciente, ¿no? Ante qué se está enfrentando, pero también conociendo que hay opciones que pueden ser saludables, que pueden ser favorables, que pueden ser seguras y que por supuesto que si lo ponemos en esta línea, ¿no? De que le vamos a hacer, corre riesgos el bebé de sufrir ciertas cosas cuando no lo tratamos, pero también corre riesgos de sufrir otras cosas cuando sí lo tratamos, pues pareciera, ¿no? Que la indicación es hacer algo, sí tratándolo, y por supuesto buscando la manera de disminuir los riesgos, basándonos en la información que tenemos, pues para que el embarazo concluya de una manera adecuada. Perdón. Entonces, ¿qué vamos a plantearle a la paciente? Pues tenemos que plantearle, ¿no? Que hay algunas opciones que se le pueden ofrecer y que pueden las pacientes considerar. Resulta que las mujeres embarazadas tienen menos posibilidad de tratarse de una manera adecuada, lo cual es verdaderamente dramático cuando todos sabemos que incluso la depresión a nivel mundial es un padecimiento muy maltratado ya de por sí, ¿no? Y entonces en esta población que es especialmente vulnerable, el no tratarla, bueno, pues resulta todavía más dramático. A veces esta falta de tratamiento tiene que ver con costos de tratamientos, pero muchas veces tiene que ver con mitos, tiene que ver con falta de información, el miedo de tratarse de alguna manera para los pacientes. A veces no es accesible incluso desde el punto de vista práctico porque estrategias como o abordajes como la psicoterapia no son accesibles. Por supuesto, el estigma siempre tiene un peso específico muy importante y asociada a la vergüenza, ¿no? Porque además en este asunto de la maternidad, la visión que tenemos, las mujeres de la maternidad o la sociedad, ¿no? Acerca de las mujeres que están embarazadas, es que las mujeres embarazadas deben estar muy contentas y muy felices porque van a ser mamás. Y aunque esto puede ser uno de los escenarios comunes en muchas mujeres, la realidad es que hay muchas condiciones que hacen que los embarazos no sean deseados, no sean planeados y aun cuando sean deseados y planeados no sean fáciles. El embarazo implica una serie de cambios, no solamente desde la fisiología, ¿no? Sino desde el estatus psicológico, desde el estatus social, desde el estatus familiar, que implica muchos retos para la mujer. Entonces la mujer no siempre está contenta, ¿no? Las grandes asociaciones y los grandes consensos entonces dicen que tenemos algunas opciones adecuadas para sugerirle a las pacientes y entre ellas una de las principales, por supuesto, es la psicoterapia, que sabemos que a veces no es tan accesible. Hay diferentes tipos de psicoterapias y hay diferentes formas, ¿no? También de administrar la psicoterapia. Pero bueno, en términos generales podríamos decir que sería uno de los abordajes más deseables para estas pacientes. Y las personas que estamos en el ámbito de salud mental, aun cuando no nos dediquemos específicamente a hacer psicoterapia, creo que sí estamos obligados en nuestra consulta y en el trato con la paciente, en nuestro ejercicio clínico, a todas aquellas mujeres que están embarazadas, plantearles la necesidad y la conveniencia de adquirir estilos de vida saludables, cuidarse, ¿no? Porque además de cuidarse, ellas también están cuidando a su bebé, recordarles que tienen que ir a control prenatal
y que empiecen a buscar redes de apoyo, que son muy importantes, porque estas redes de apoyo eventualmente le van a dar ese sostén que necesita a la mujer cuando entra en este periodo, sobre todo después del parto, ¿no? En el parto y después del parto, donde verdaderamente se requiere mucha ayuda por parte de terceros para que las cosas salgan bien y para que la mujer pueda cumplir su labor y para que la mujer pueda disfrutar también su maternidad. El manejo de expectativas creo que es vital porque retomando este asunto de cómo la sociedad va marcando cómo debe ser la maternidad, entonces las expectativas que se tienen acerca de la maternidad pueden ser expectativas muy idealizadas y muy difíciles de alcanzar, ¿sí? Como si todas las mujeres tendríamos en el momento del parto y de tener a nuestro bebé en los brazos, ¿no? Estar todo el tiempo como si fuéramos una imagen congelada de una Madonna con Jesús, ¿no? Y aunque hay momentos que sí son así, también la realidad es que existen momentos donde las mamás están muy cansadas, están muy adoloridas, por ejemplo, mamás que que tuvieron el nacimiento de sus hijos por cesárea, que no tienen apoyo alrededor, que no tienen tiempo, que no se alcanzan a alimentar, que hay una serie de condiciones que no son favorables y entonces no se cumple la expectativa. Y las mujeres deben saber que eso es normal y que eso no es una cosa cuestionable ni criticable, ¿no? La maternidad tiene diferentes facetas, no solamente esta faceta maravillosa, mágica, idealizada, sino otra faceta muy realista donde es un reto enfrentarse a la maternidad y al nacimiento de los hijos. Y por supuesto, contextualizar la experiencia de la maternidad, porque esto tiene mucho que ver también con una transitoriedad, donde puede ser muy difícil y puede ser muy pesado, pero también tiene un tiempo límite, ¿no? Tiene también un periodo en el que las cosas van cambiando y las mujeres también se van adaptando a esta nueva realidad de ser madres. Hoy por hoy, con la inteligencia artificial, con la tecnología con la que disponemos, también hay herramientas digitales, como aplicaciones que ayudan mucho desde hacer el diagnóstico, el tamizaje para depresiones mayores y también el cuidado o el apoyo, el seguimiento, ¿no? A cómo evolucionan los bebés, apoyo en educación parental, soportes en línea y demás. Luego están los psicofármacos, ¿sí? Que los psicofármacos pertenecen pues a este grupo muy importante, ¿sí? De opciones terapéuticas que sabemos hoy por hoy que que no son excluyentes en el embarazo, que se pueden utilizar en el embarazo y que se pueden utilizar con un rango de seguridad amplio y que además muchas mujeres cuando llegan ya al embarazo con medicamentos, es mejor continuarlos y no someter a la mujer a una situación de riesgo por una sustitución abrupta y que es otra opción con la que podemos contar los médicos y por supuesto las mamás. Pero hay mamás que no quieren utilizar medicamentos o por diferentes condiciones, ya sea porque no responden como se debe a los medicamentos, a veces porque no se sienten cómodas con esa posibilidad. Y entonces existen otro tipo de abordajes como es la neuromodulación, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar un poquito ya más aquí adelante. Creo que nuestra audiencia es una audiencia que conoce acerca de la neuromodulación en general, pero no está de más recordar que es un tipo de estrategia neurológica, neuropsiquiátrica, en la cual vamos a utilizar una estimulación cerebral focal a través de pulsos magnéticos que generan energía electromagnética y que dependiendo del área donde nosotros estimulamos a nivel cortical, vamos a tener diferentes efectos y esto tiene capacidad luego de verse reflejado en la manera en cómo se modulan una serie de síntomas. Las grandes ventajas que tiene la neuromodulación es que es una estrategia no invasiva, no le estamos metiendo prácticamente nada al cuerpo propiamente, no hay ninguna evidencia de que haya una exposición fetal y bueno, todos los que han estado relacionados de alguna manera con neuromodulación saben perfectamente que una vez que uno aplica el estímulo en la bobina, hay una distancia considerable, ¿no? Y hablando de que no hay este proceso invasivo, lo único que hacemos es en un espacio muy circunscrito activar redes neuronales. Otra de las ventajas que tenemos es que no se utiliza sedación ni anestesia, no hay consecuencias cognitivas que a veces sí están presentes en algunos otros tipos de neuromodulaciones y además es monitorizable.
¿sí? O sea, podemos saber cuando el paciente lo está aplicando, como nosotros lo administramos, la manera en cómo se administra, es algo que nosotros podemos darle seguimiento al paciente. Este estudio es interesante porque plantea cuál es la impresión de la gente que no conoce, estamos hablando básicamente de los pacientes, que no conocen de qué se tratan muchos de estos abordajes o conocen poco de estos abordajes, cuál es la impresión que tienen cuando uno les plantea cuáles son las opciones que pueden tener estas mujeres embarazadas. Cuando se les habla, por ejemplo, de la psicoterapia, el 25% de las pacientes aceptan la psicoterapia. Es muy aceptada, pero si ustedes lo ponen en consideración, pues realmente nomás una de cada cuatro pacientes lo acepta, ¿no? Lo cual creo que es bajito, ¿no? Considerando, pues, cuando hablamos de los números de las mujeres que están deprimidas y embarazadas, ¿no? Por otro lado, cuando se les menciona la terapia electroconvulsiva, bueno, pues esto genera mucha inquietud y lo sabemos los psiquiatras, ¿no? Y se genera mucha inquietud no solamente en las mujeres embarazadas, genera mucha inquietud cuando uno le plantea un tratamiento de esta naturaleza, aunque sabemos que son tratamientos que se utilizan hoy por hoy con mucho éxito, y solamente el 1% lo acepta, ¿sí? Es el tratamiento menos aceptado. Y cuando uno habla de la estimulación magnética transcraneal pasa algo interesante, porque como todos sabemos, sobre todo los que estamos trabajando en neuromodulación, este ha sido un tipo de tratamiento que ha requerido años, décadas, ¿no? Para aterrizar entre lo que fue sus inicios, ¿no? Y especialmente cuando se empezaba a utilizar en investigación, y en lo que hoy por hoy estamos viendo cómo se populariza y cómo la gente tiene más información y cómo la gente conoce más. Y incluso en esta recomendación de boca a boca, ¿no? La gente se acerca a este tipo de tratamientos. En este estudio lo que se veía es que muchos pacientes no aceptan simplemente por el nombre que tiene el tratamiento, ¿sí? O sea, no les llama nada, no les dice nada, o les dice más bien algo que les puede resultar amenazante y angustioso, ¿sí? Cuando a estas pacientes se les dice, ¿no? Que si aceptarían, si tienen más información, por supuesto, el número de pacientes entonces se abre, aumenta casi a un 30% y casi un 50% posiblemente aceptaría tras ver un video del procedimiento. ¿Por qué traigo esta información a colación? Porque yo creo que es muy importante precisamente las actividades que estamos haciendo, ¿sí? Porque la gente tiene que conocer de qué se trata. La gente tiene que saber de las bondades. Y las pacientes solamente cuando reciben información que es poco profesional, ¿no? Como hablamos hace un momento, pues como la tecnología ayuda, pero también sabemos que muchas veces los medios, las redes, no son precisamente muy acuciosas, ¿no? En la forma de información. Entonces estamos muy obligados a decirles a nosotros, a las pacientes y poder hacer este tipo de educación continua acerca de las grandes posibilidades que se encuentran en tratamientos como la estimulación magnética transcranial, que son abordajes muy seguros y que pueden hacer una gran diferencia para pacientes que por otro motivo no desean otro tipo de manejo de tratamiento. Aunque sabemos que no se hace investigación por cuestiones éticas, ¿no? En las pacientes, pues la realidad es que también todos sabemos que muchos pacientes reciben los tratamientos y a toro pasado podemos obtener información, ¿no? De cómo les fue y qué fue lo que pasó. Entonces, prácticamente desde los noventas, prácticamente es casi cuando empezó a utilizarse la neuromodulación, digo, o sea, los que tienen más años, pero desde el punto de vista ya de la aplicación clínica, desde los noventas ya hay reportes de mujeres embarazadas que recibieron el tratamiento con protocolos muy diferentes, ¿eh? Porque estos protocolos pues se han dado desde protocolos que son inhibitorios, otros protocolos de Tabors, otros protocolos excitatorios, pero el denominador común, sí, es que son protocolos en los que se observa que las mujeres tienen un buen resultado, como aquellas mujeres no embarazadas que también se someten a estimulación magnética transcranial y que tienen porcentajes altos, no solamente de respuesta, sino que en algunos casos también de remisión, ¿sí? Y poco a poco, a lo largo de los años, lo que se ha estado viendo es que de a 10 pacientes, de a 6 pacientes, de 3 pacientes, de reporte de casos, se empieza a acumular información muy interesante, ¿no? Incluso algunos estudios, como este que estamos viendo del 2018 de Kim, lo que podemos ver es que con respuestas muy altas, ¿no? Hasta del 81%, y que se comparan además, son estudios comparativos con bobina sham, ¿no? Y
sin que podamos encontrar. En algunos casos se hacen estudios específicos, como por ejemplo mediciones de estradiol y progesterona en este estudio, y sí que podamos encontrar que esto haya significado, el aplicar la estimulación magnética no ha significado que haya ningún tipo de modificación a nivel hormonal y por supuesto tampoco a nivel del bebé. Luego se siguen, conforme se va acumulando la información, entonces ya no solamente tenemos estos pequeños reportes, ¿no? Sino que empezamos ya a tener información suficiente para hacer algunos metaanálisis y en los metaanálisis, vean, seguimos teniendo pacientes que responden bien, pacientes que tienen remisión y pacientes cada vez números más altos de universos, ¿no? Y en los cuales no hay ninguna evidencia de eventos negativos ni para la madre ni para el bebé. Este es otro metaanálisis que incluye 23 estudios, 122 neonatos, en lo que se ve esta efectividad para tratamiento de depresión periparto y donde no hay aumento ni en la mortalidad ni en las malformaciones. Bueno, y quizás valdría la pena tomar en consideración que también es importante informarles a las pacientes que incluso en mujeres sanas, ¿no? En mujeres que no están tomando más que vitaminas y en las mejores de las condiciones para embarazarse, la posibilidad de tener una malformación es entre el 3 y el 5%, dependiendo del estudio que se revise. Entonces lo que se ve es que no aumenta tampoco, ¿no? La frecuencia de malformaciones cuando se utiliza estimulación magnética transcranial. Y bueno, pues hay estudios muy recientes, por ejemplo este de Angeline con 60 neonatos en el 25, y bueno, se sigue acumulando la información y hasta llegar a un punto seguramente donde tengamos cada vez una evidencia más sólida de la seguridad y de las bondades que implica este tratamiento. Eh, mm, Quizás algunas nomás consideraciones ya más técnicas que hay que tener es que, por ejemplo, si se va a dar estimulación en la semana, más allá de la semana 24, ¿verdad? En el tercer o en el tercer trimestre, pues nomás hay que tomar algunas consideraciones por la misma fisiología del embarazo, ¿no? Como evitar síndrome de compresión de vena cava, utilizando a lo mejor algún cojín, facilitándole la vida a la paciente, bueno, porque la realidad es que la paciente cuando se le da estimulación no está totalmente acostada, pero hay que facilitarle la vida y hacerle las cosas más cómodas a los pacientes, ¿no? Para que puedan darse su estimulación sin que se muevan y donde se pueda aplicar, que se pueda aplicar en el punto donde queremos que se aplique. Ya casi para terminar, nada más quiero traerles este otro estudio, ¿sí? Que se hizo, que es un inventario de detección de desarrollo se utilizó el inventario de detección de desarrollo de Encara y se le aplicó a hijos de madres que recibieron estimulación magnética durante un periodo de 5 años y tampoco se ha identificado que tenga ningún tipo de complicación o consecuencia a largo plazo en el neurodesarrollo. Cuando hablamos ya de números muy puntuales, lo que tenemos que saber también es que lo que se ha identificado es que las frecuencias que van por arriba de los 40 Hz son los que pueden afectar sistema inmune, pulmones, pueden afectar al bebé. Y también campos magnéticos aplicables que sobrepasen los 800 milivoltios por metro. En el caso de la estimulación magnética transcranial, lo que vemos es que los parámetros que utilizamos son mucho menores, porque por ejemplo los hertz que se utilizan son entre 1 y 25. Obviamente se pueden utilizar más, especialmente si se utilizan en el campo de la investigación, pero obviamente no se aplicarían en una mujer embarazada. Y también los campos magnéticos máximos son mucho menores. Entonces, ya para concluir, lo que yo quisiera dejar sobre la mesa, pues es que la depresión es un padecimiento común en el embarazo, ¿no? Y que es una prioridad tratarlo. Algunos pacientes mejoran algunos pacientes mejoran con los tratamientos habituales, muchos no mejoran con los tratamientos habituales, pero incluso algunas pacientes que mejorarían con los tratamientos habituales por diferentes motivos que son muy respetables y que son parte después de la decisión de libre albedrío de las mujeres o de las parejas, deciden no utilizar psicofármacos y debe considerarse esto de una manera importante, ¿no? En estos pacientes debemos considerar la estimulación magnética transcranial como una opción efectiva y segura. Este es un tratamiento que se puede dar. Obviamente, las guías no dicen que se deba dar, como no se debe dar prácticamente absolutamente nada en mujeres embarazadas.
Sin embargo, cuando nos brincamos, ¿no? De las guías y de los consensos a la realidad es que las mujeres con trastornos mentales graves muchas veces se embarazan y tenemos nosotros que darles algún tipo de opciones para que el embarazo vaya lo mejor posible. Se tiene que trabajar, por supuesto, en un equipo disciplinario y pues no hay que ser arrogantes, ¿no? Hay que entender, ¿no? Que los riesgos existen, en medicina no hay absolutos, pero sí tenemos que buscar la manera de ofrecerle a nuestros pacientes tratamientos que sean los menos riesgosos y que sean efectivos. Y bueno, pues prácticamente con eso terminaría. Ya solamente quiero cerrar haciéndoles una muy cordial invitación a nuestra tercera edición del Congreso MCMP del Consorcio Mexicano de Neuropsicofarmacología, que se va a llevar a cabo muy pronto, del 23 al 26 de abril, en Mundo Imperial, en Acapulco, y ahí los esperamos, donde también vamos a hablar, hay una participación fuerte de MedRen, y vamos a hablar tópicos muy interesantes también de neuromodulación, entre otras cosas muy atractivas. Muchísimas gracias. Gracias, Doc. En lo que pasamos a las preguntas que hagan los asistentes, voy a presentarles nuestros próximos eventos. Muy bien, pues bueno, les invitamos. Nosotros vamos a estar este sábado 14 de marzo en Guadalajara. Vamos a estar participando en el seminario clínico práctico en depresión resistente al tratamiento, donde van a poder practicar con nuestras tecnologías, tanto estimulación magnética y estimulación eléctrica. Me comentaron que a los que se registren, pues tienen un 40% de descuento y pues nos estaríamos viendo el sábado para que practiquen con nuestros equipos, ¿vale? Y posterior tenemos un taller de electromiografía, es un taller avanzado de Catwell, este 27 y 28 de marzo en Ciudad de México, donde vamos a tener al doctor Jeffrey Stratowski, también al doctor Devon Rubin, al doctor Gerardo Quiñones, al doctor Diego Torres y al doctor Jorge Burgos, neurofisiólogos, y este taller es totalmente presencial. Si quieren informes, en un momento les les mostramos el QR para informes. Y también el 2 de abril vamos a tener un webinar donde vamos a abordar el tema de neuromodulación en el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Lo va a dar un ponente internacional, el doctor Lázaro Gómez, neurofisiólogo clínico, especialista en estimulación cerebral no invasiva. Él viene de el CIREN, que es un instituto muy prestigioso en Cuba. Este va a ser el 2 de abril. Y pues también presentamos nuestras tecnologías. El equipo que manejamos es el equipo Duomag, en donde justo podemos abordar a este tipo de pacientes. Es un equipo muy completo donde el equipo tiene dos canales de electromiografía que nos permite encontrar el umbral motor para cada paciente y de alguna manera se podrá decir que el tratamiento es personalizado. También tenemos nuestra estimulación eléctrica transcranial, corriente directa, donde tenemos protocolos también personalizados. Todo está basado en la literatura, los protocolos que manejamos y lo tenemos también en nuestro catálogo de productos. También tenemos un software de rehabilitación cognitiva en donde vamos a poder trabajar y rehabilitar el tema cognitivo desde funciones ejecutivas y pues podemos desde trabajar pacientes que tuvieron algún déficit cognitivo por un stroke, traumatismo cráneoencefálico, todo lo que tiene que ver con neurodesarrollo y neurodivergencias. También tenemos nuestro estimulador de nervio vago no invasivo. Su principal aplicación está en epilepsia, pero también tenemos evidencia en insomnio, en neurodesarrollo, en depresión y en ansiedad. Muy bien, y a quien quiera contactarnos y quiera información sobre nuestros eventos o sobre nuestros productos o que quiera agendar una demo o necesita información, puede escanear el código y con mucho gusto los vamos a atender. Muy bien, no sé si tenemos algunas preguntas.
Sí, sí, hay algunas preguntas. Sí, están hablando del protocolo SAINT. Bueno, yo creo que lo que viene, y creo que eso lo estamos viendo todos los que trabajamos en neuromodulación, es como estos protocolos intensivos, ¿sí? Y los protocolos intensivos parece que están resultando muy bien. A mí me parece que tendríamos que aplicar un poco los mismos principios que estamos hablando, ¿no? En general de la aplicación de la neuromodulación también en el SAINT. No tengo yo presente que haya alguna información acerca de algún estudio con Saint en mujeres embarazadas. Creo que sería muy interesante verlo, pero yo creo que en principio no habría una diferencia, ¿sí? También preguntan en el caso de Theta Burst, cuando no, cuando son más de 50 Hz, hay artículos, ¿no? Algunos de los artículos que les mostraba han estado trabajando también con Theta Burst, pero yo en lo particular soy de la idea que sí tendríamos que ser un poquito más conservadores, ¿no? En el caso de las mujeres embarazadas y definir finalmente qué protocolo. Mucha de la tendencia en los protocolos también está en dar protocolos inhibitorios a 1 Hz, ¿no? Pero también en el lado izquierdo con 10 Hz. Creo yo que estamos hablando, ya saben, de situaciones en las cuales se puede recabar información de pacientes a quienes se les dio. Habría que ver en cuáles de estas pacientes incluso sabían si estaban embarazadas cuando empezaron el tratamiento de estimulación magnética. Em, pero creo que siempre es importante irse un poco por lo más seguro. Ok, pues muchísimas gracias, Doc. La verdad que para nosotros es un placer contar con que nos compartas de tu conocimiento. Em, Siempre es bueno estar actualizados en estos temas y más de la mano de una experta y una gran persona, Doc. Entonces, pues yo te agradezco a nombre de Medren y también le agradezco a todos los asistentes y pues síganos en nuestras redes sociales y estén pendientes de todos nuestros eventos y webinars. ¿Vale? Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, a toda la audiencia y a ustedes, muy especialmente por esta labor que están haciendo de educación continua. Gracias, Doc. Hasta luego.